Bienvenidos a Desayuno con Viandantes. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pues nada, te traes tu taza, bueno, yo en este sentido llevo un vaso, pero y nada, te traes algo de comer, algo que ofreces, de beber y de comer, y luego al final pues te comes lo que ha traído el vecino y te bebes lo que ha hecho de beber el vecino y se comparte. La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Somos Desayuno con Viandantes, bueno, un colectivo de arquitectos, artistas, gente de la ciudad. Nos adueñamos, entre comillas, momentáneamente del espacio, simplemente usándolo. Es una vez al mes el desayuno y la semana antes pues lanzamos, digamos, la convocatoria con el lugar, entonces ya la gente pues es libre de venir o no venir y traer a quien quiera. Pues creo que este es el 34 desayuno. Blanche va por aquí, porque me acordaba ya. Son tantos que ya no me acuerdo. La gente trae algo para compartir y nosotros pues un poco elegimos el sitio y ponemos las mesas y adelante. Venimos a disfrutar de la gente, de ocupar un poco el espacio que también nos corresponde y a estar aquí. Es el primer desayuno al que vengo, pero había oído hablar mucho de Desayuno con Viandantes y les sigo bastante en la web y en Facebook. Me parece muy buena ocasión para pues conocer gente, hablar con gente que no conoces. Descubres sitios que a lo mejor pasas por ellos muy a menudo, como este, y no te fijas. Pues por otra amiga. Nos invitó a unas cuantas amigas y el primero que hicimos fue el del metro, que lo pasamos muy bien. Pues a través de mi amiga Elena, ella por el Facebook, pues dijo, mira, vamos que hacen un desayuno en el metro, y nada, nos animamos. Uno de los desayunos así más curiosos ha sido el del metro, que fue en distintos convoys del metro, o sea, entonces tú tenías que buscar la mesa, ¿no? Tenías un planito y había intercambiadores como la estación de Colón y ibas un poco buscando, ¿no? Entonces, claro, cuando los vigilantes se dieron cuenta de que estábamos ahí en el metro haciendo esto, pues no sabían muy bien cómo echarnos, ¿no? Bajábamos a una estación y cogíamos el otro. Bajábamos de aquel y cogíamos el otro. Y se produce ahí una cosa rara, ¿no? Oye, que aquí están desayunando. ¿Cómo que están desayunando? Hasta que fuimos a salir y claro, habíamos estado más de una hora y nos dijeron que cómo era posible que estábamos más de una hora y que no podía ser. Es que al final el desayuno es una cosa inocente, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque funciona como una atracción de uso de la ciudad. Entonces eso, claro, es como muy peligroso, ¿no? Que gastemos la ciudad. Esto empezó siendo una iniciativa pequeña, de un grupo de amigos que venían aquí, iban invitando a otros, y esos invitaban a otros y esos a otros, y así funcionan las cosas en la ciudad. La idea surgió ya hace 4 años, ¿no? Y surgió un poco por que teníamos ganas de hacer algo en la ciudad y relacionarlo con la calle, ¿no? Con el espacio público, y bueno, vimos que en otros lados se hacía y decidimos un poco contextualizarlo aquí en Valencia. El primero que hicimos lo hicimos cerca de aquí y lo hicimos de prueba. Invitamos solo a los amigos y pensamos que sería el último, y hasta el tercero o el cuarto que vino gente que no conocíamos de nada pensábamos que duraría pues eso, 3 o 4 ediciones, y ahora vamos, prácticamente podríamos no estar aquí. De hecho es algo que pensamos. Y seguramente funcionaría igual. Me parece estupendo, porque significa que el espacio público es un espacio que está a disposición de la ciudadanía, y cuando ellos, los vecinos, hacen lo que hacen cotidianamente en el espacio público y todos juntos, pues entonces la ciudad tiene un valor distinto al que tenía hasta ahora. Y sobre todo pues volver a tener otra sensación de que la calle pues es más nuestra, que podemos ocuparla y hacer actividades diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer. En estos tiempos que corren, creo que esto es una forma de socialización que no tiene ninguna pretensión de ningún tipo, no me han intentado vender nada ni hacerme socio de nada,
simplemente estoy aquí con amigos y conocidos, pues comentando el buen día que hace hoy. Eso no lo ocupamos, no reivindicamos nada, no hay nada detrás escondido ni nada mucho más allá, ¿no? Es simplemente esto. Sirve para relacionarse con mucha gente, gente de muy diverso tipo, como podéis ver. Y nada, poco a poco va viniendo más gente. Os invito a que vengáis.